Ahora vamos a mostrar cuáles serían las componentes cartesianas de un vector. Por simplicidad, primero trabajaremos el sistema 2D, es decir, el plano cartesiano XY, este que tenemos acá. Las proyecciones de A lo largo del eje X y del eje Y se llaman componentes AX y AY respectivamente. En función del ángulo θ, este ángulo, el cual corresponde al ángulo que se forma entre el vector A y la recta paralela al eje X, las componentes son AX es igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo y AY es igual a la magnitud de A por el seno del ángulo. La magnitud del vector en función de estas componentes es igual a la raíz cuadrada de la suma de estas componentes AX y AY al cuadrado. Esto lo podemos verificar si hacemos aquí A al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo y AY al cuadrado, que sería A al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado. Entonces, al hacer la suma, vemos que sacamos factor común al cuadrado y nos queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Recordando, pues, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, luego obtendríamos la magnitud de A. Ahora, si conocemos las componentes, podemos obtener el ángulo θ de la siguiente forma. Estamos tomando tangente a la menos 1 de la componente Y sobre la componente en X, pero aquí hay que tener en cuenta que tenemos que tomarlas ambas positivas y llevar el ángulo que encontremos al cuadrante correspondiente. Es decir, por ejemplo, puede ser que el ángulo esté en el segundo cuadrante, entonces la componente en Y sea positiva y la componente en X sea negativa. Entonces, lo ideal es tomarlas ambas positivas y después de que obtenemos el ángulo lo llevamos al cuadrante correspondiente. Ahora, dado que las componentes definen el vector, podemos especificar por completo un vector si tenemos sus componentes. En 2D, entonces, tenemos el vector por completo, lo especificamos y conocemos la componente AX y la componente AY. En 3 dimensiones, entonces, simplemente necesitaríamos la tercera componente, la componente en la dirección faltante. Todas las operaciones vectoriales pueden escribirse como ecuaciones por componentes. Si dos vectores son iguales, por ejemplo b igual a c, esto implica que todos sus componentes son iguales. Y esta ecuación entonces esta ecuación vectorial representa entonces 3 ecuaciones escalares. La multiplicación de un vector por un escalar, como en este caso el escalar b multiplicado por el vector a, es igual a multiplicar cada componente del vector a por el escalar b. Entonces de esta manera tenemos que el nuevo vector c, que es igual al escalar b por el vector a, es igual a multiplicar cada componente por el escalar. Para el caso de la suma de vectores, lo que hacemos entonces es, por ejemplo, tenemos a más b, es sumar cada componente de cada vector por parte. Entonces, por ejemplo, ax más bx, ay más by y az más bz. La resta, como se dijo antes, es la suma del primer vector y el segundo vector multiplicado por el escalar menos 1. Entonces sería como lo que ya dijimos antes, que es a más menos b. Entonces esto implica sumar el componente del vector b, en cada caso multiplicado por menos 1. Entonces de esta manera tenemos ax más menos 1 por bx, lo mismo para el componente en y y lo mismo para la componente en z. Hay unos vectores unitarios particulares importantes que se denominan vectores base y que se caracterizan por ser mutuamente perpendiculares. Hay uno para cada dimensión. Para el sistema coordenado cartesiano, entonces hay uno para cada eje. Entonces habrá uno para el eje X, otro para el eje Y y otro para el eje Z. Aquí pues está el sistema coordenado representado gráficamente. Vamos a ver cuáles serían esos vectores. Normalmente a estos vectores se les conoce como el vector Y para el eje X, el vector J para el eje Y y el vector K para el eje Z. Estos vectores entonces cada uno tiene magnitud 1 y los tres son perpendiculares entre sí. Entonces el vector Y es 1, 0, 0. El vector J es 0 en Y, es 0,1, 0. Y el vector K es 0,0,1. Digamos, la notación de I, J y K no es obligatoria.
lo importante es que son tres vectores unitarios perpendiculares entre sí. En algunos textos ahí se le coloca X unitario, a J también se le conoce como Y unitario y a Z como K como Z unitario. Entonces esta notación IJ y K pues es la más común, pero tampoco es, digamos, obligatoria. Puede notarse de otra forma. También hay casos en los que se conoce como el vector E sub X unitario. Utilizan otras notaciones. Los productos escalar y vectorial entre vectores base nos llevan a las siguientes propiedades. I.I es igual a J.J, que es igual a K.K y es igual a 1. Esto lo podemos ver de la siguiente forma. El producto punto entre I con I, ¿qué sería? La magnitud de I por la magnitud de I por el coseno del ángulo que habría entre los dos. Entonces sería 1 por coseno de 0 grados, entonces nos daría 1. Y lo mismo ocurre para J.J y K.K. El producto punto entre vectores diferentes pues da 0 porque ellos son mutuamente perpendiculares, entonces el ángulo entre ellos es 90 grados, por eso entre vectores base diferentes nos da siempre igual a 0. Y cruz J es igual a K porque tenemos el plano cartesiano de esta manera y J y K, y esto nos lleva a y cruz J nos tiene que dar un vector perpendicular al plano formado por ellos dos, que en este caso sería K. Lo mismo ocurre con J cruz K, que sería este plano, y el vector perpendicular sería J, y con K cruz I. Entonces este sería el plano y el vector perpendicular sería el vector J. Ahora, si invertimos el orden, es decir, colocamos J cruz I, vamos a obtener menos K, y en este caso K cruz J nos lleva a obtener menos I, y aquí I cruz K nos lleva a menos J. Entonces siempre que vamos, digamos, en sentido antihorario, obtenemos el vector positivo. Cuando cambiamos el orden, obtenemos el vector negativo. Por otro lado, cualquier vector en 3D se puede escribir en términos de sus componentes y sus vectores base de la siguiente forma. De esta manera tenemos acá el vector A es igual a su componente en X, su componente en Y, su componente en Z. Ahora es equivalente a tener a X por Y más a Y por J más a Z por K. Si tenemos los vectores A y B en términos de sus componentes, como en este caso, A y B, el producto escalar entre ellos, empleando estas propiedades del producto punto entre vectores base, resulta en lo siguiente. A.B queda siendo igual a la componente X de A por la componente X de B más la componente Y de A por la componente en Y de B más la componente en Z de A por la componente en Z de B. Para el caso del producto vectorial entre dos vectores, por ejemplo, estos vectores A y B que tenemos acá, tenemos que emplear las propiedades que obtuvimos para el producto vectorial entre los vectores base, estas de acá arriba. Este proceso es un poco largo de desarrollar y de escribir, pero empleando notación matricial vamos a poder escribir el producto cruz de forma más compacta. De esta manera vamos a ver en notación matricial que el producto cruz entre A y B es igual al determinante de esta matriz que está compuesta en su primera fila por los vectores base, en su segunda fila por los componentes del primer vector, en este caso el vector A, y en su tercera fila por los componentes del segundo vector, en este caso pues el vector B. Entonces vamos a ver que teniendo el determinante, el componente a lo largo del eje X del vector resultante del producto cruz es igual a AY por BZ menos BY por AZ, y la componente a lo largo de la dirección de Y del vector resultante es igual a menos J por AX por BZ menos BX por AZ, y la última componente, es decir, la componente a lo largo del eje Z del vector resultante del producto cruz, va a ser igual a más
AX por BY menos BX por AY en la dirección K.